Hola a todos, en este video les voy a mostrar cómo vamos a poder crear cuestionarios para subir a la plataforma Moodle. Esto lo vamos a hacer a través de Python. Entonces lo que yo hice fue crear unas clases en Python que van a permitir hacer esta tarea un poco más fácil. Entonces vamos a observar cómo se realiza. Estas clases de Python están subidas a la plataforma de GitHub y ahí cualquier persona puede acceder a esta información y pues perfectamente puede realizar sus propios cuestionarios. Los requisitos pues serían que una persona sepa un poco de Python y pues así programe sus propios cuestionarios. Entonces vamos a revisar los archivos que están en el repositorio de GitHub. Entonces una vez ustedes los descarguen, les debe aparecer una carpeta de esta forma más o menos. Si ven archivos ocultos, pues les aparecerá de la siguiente manera. Pero bueno, nosotros de fondo no nos interesa ver los archivos ocultos. Entonces, acá tenemos dentro de la carpeta que hayamos descargado este proyecto, tendríamos la carpeta Gift y Source. En Gift pues, se guardarán los resultados de los cuestionarios que vamos a crear, y en SRC, que sería la carpeta de código fuente, o SRC es el acrónimo a Source. Entonces acá en Source tenemos estos tres archivos. Este pkh no importa, eso se utiliza internamente por el intérprete de Python. Entonces tenemos acá estos tres archivos: ejercicio, init y utils. En ejercicio pues están definida una clase, en utils están definidas unas funciones, y en init lo que se hace es juntar todo eso para que se pueda trabajar mejor con este paquete src, que sería en este caso. Bueno, acá tenemos la licencia, acá tenemos la información sobre este paquete, y aquí en test.py tenemos un ejemplo. Entonces, estos archivos ustedes los pueden editar utilizando cualquier tipo de editor de código o de texto. Puede ser un blog de notas o lo que ustedes vean pertinente. Para mi caso yo utilizo Gedit, que es como el editor de texto por defecto en Ubuntu. Entonces acá pues tengo abiertos los diferentes archivos. Bueno, el archivo .test, que sería donde están o donde está el ejemplo. Eh, Acá miremos el init, que básicamente lo que hace es juntar todo lo que está dentro de la carpeta src, y para que se pueda invocar como si fuera un solo paquete. Entonces acá decimos que se importa desde el archivo ejercicio, que está acá. Importamos la clase ejercicio y las constantes tipos, y desde utils, que sería este otro archivo, importamos estas funciones. Para lo que yo normalmente programo, siempre trato de llevar la convención de que las clases inician con letra mayúscula, las funciones inician con letra minúscula, y bueno, las constantes están todo su nombre está en mayúsculas. Entonces siempre utilizo ese principio. Entonces vamos a ver lo que sería el ejemplo. En este ejemplo, entonces acá al inicio estamos llamando diferentes clases, funciones de los diferentes paquetes disponibles en Python. Bueno, acá está comentado el paquete de SymPy, que pues permite utilizar álgebra y puede facilitar la creación de ejercicios. También tenemos acá nuestro paquete src, desde donde estamos importando la clase ejercicio, la función crea categoría y la constante tipos. Bueno, esto por acá en este ejemplo no lo vamos a utilizar como tal, pero
pues ahí está, por si si requieren hacer algún ajuste o algo. Es importante o bastante útil tener presentes estas funciones de del paquete random, que sería de donde uno puede o con lo que uno puede crear información aleatoria o puede crear números aleatorios, puede mezclar en listas de datos, bueno, puede hacer ese tipo de cosas. También es bueno el paquete itertools que nos permite aplicar lo que sería un producto cartesiano dado unos conjuntos o hacer combinatorias o permutaciones. Y también para el caso particular de fracciones podemos utilizar desde el paquete de fractions fraction. Acá lo que tenemos es la definición de la función que va a permitir crear las preguntas. Entonces, en este caso, pues primero hay que darse cuenta que el nombre acá empieza con minúscula porque esto es una función y no una clase, que es siguiendo la convención que yo manejo. Y acá estamos indicando de qué trata este ejercicio. Básicamente vamos a tener dos fracciones que hay que sumarlas y para ello hay que obtener el común denominador. Entonces tenemos frac 1 y frac 2, que estamos denotando las dos fracciones y cómo están construidas. Entonces decimos que en este caso, bueno, acá hay un pequeño error, esto sería c sobre b, y tendríamos aquí ABC como números primos, es decir, la fracción a sobre b no se puede simplificar, son números primos diferentes, ¿no? Entonces esta fracción no se puede simplificar más. Y esta fracción c sobre b pues tampoco se puede simplificar más y acá tendríamos como un denominador b. Partiendo de ese tipo de fracciones, o sea, si yo tengo tres números primos, yo puedo crear esta expresión donde voy a poder sumar esas fracciones con denominador común, que sería b. Ahora, vamos a plantearlas estas dos fracciones para el ejercicio. La fracción 1 que va a corresponder a la fracción a sobre b amplificada por un factor f o por un valor f amplificada para este valor f. Y la fracción 2 que sería c sobre b, esa fracción pues va a quedar tal cual. Entonces, para poder sumar esta fracción 1 y esta fracción 2, habrá que simplificar la fracción 1 para ese factor f. Entonces, la persona que va a responder el cuestionario pues va a ver, sería esta fracción 1 y esta fracción 2 y deberá hallar ese factor f o ese valor para el cual debe simplificar esta fracción 1 y así se puedan sumar. De eso se trata este ejercicio. Entonces acá tenemos el enunciado. Bueno, primero acá declaramos como global la variable numPreguntas para que el número de preguntas se vaya acumulando sobre esta variable. Acá tenemos esta variable preguntas, que es una lista en donde se van a guardar las diferentes preguntas o la información con la que se van a construir las preguntas, para ser más precisos. Acá tenemos el enunciado general para este tipo de preguntas porque pues vamos a ir cambiando las fracciones, pero el enunciado de fondo no va a cambiar. Lo único que van a cambiar son estos valores de las fracciones como tal. Entonces, para especificar esas partes que vamos a cambiar del enunciado y vamos a reajustar en las diferentes variantes de un mismo tipo de preguntas, entonces lo indicamos acá de esta forma, @b1, o sea, vamos a asignar acá una expresión que vamos a cambiar en cada pregunta. Y acá @b2, o sea, un valor 2. Podemos repetir ese mismo valor 1 en varias partes del enunciado. O sea, si yo quiero repetir esta expresión y que aparezca por acá, pues vuelvo a colocar @b1 indicando valor 1. El enunciado, pues acá como pueden leer, dice si se requiere obtener el resultado de, y aquí irían las dos fracciones frac 1 y frac 2 para poderse operar la fracción
arroba b2, o sea, voy a escoger esta fracción 1 que se debe poder simplificar para un valor, y ese valor pues va a estar en las opciones. Entonces, acá tenemos los números primos con los cuales vamos a trabajar para tomar estos números ABC. Y acá los diferentes factores que podría tomar para construir esta fracción 1. Entonces, lo que hacemos en cada iteración primero es vamos a recorrer todos estos factores y así pues vamos a tener resultados diferentes para cada variante de pregunta, puesto que el resultado va a ser este valor f, ¿ya? Ese es el valor que nos están pidiendo en la pregunta. Entonces, es claro que siempre que escojamos un factor diferente, pues la respuesta será diferente. En este sentido, pues acá se recorre la enumeración de los factores. Acá esta enumeración lo que me dice es acá para el primer factor lo identifica con i0, para el segundo con i2 y así. Y f pues me va a indicar ese factor, ya sea 2, 3, 4, 6, 4, 5, 6 o 7. Entonces en cada iteración lo que hacemos es una mezcla de los números primos para poder escoger aleatoriamente 3 números primos de estos 4 números primos que están acá y se asignen a las variables a, b, c de forma aleatoria y así tener de cierto modo o ejercicios variados. O sea, cada vez que se llama esta función se pueden obtener fracciones diferentes, puesto que van a cambiar los valores ABC, aunque es un número, estos valores ABC van a tomar valores de estos números primos que escojamos acá. Se escogieron estos para tomar números pequeños. Realmente acá lo podría aumentar tanto como yo quisiera en números primos y acá también tanto como yo quisiera en factores. En este punto, acá ya voy a construir lo que sería la fracción 1 y la fracción 2. Entonces sabemos que la fracción 1 va a ser a por el factor como numerador y b por el factor como denominador. Y esta es la segunda fracción. Esto que está acá está en formato LaTeX, que es el que se puede trabajar en los ejercicios en Moodle para mostrar texto en forma matemática. Entonces, tenemos las dos fracciones y acá lo que se está haciendo también es ya sea una suma o una resta para indicar esa operación, ¿no?, que se va a hacer acá de las dos fracciones. Acá lo habíamos indicado como suma, pero también puede ser una resta. Acá para darle más variabilidad al ejercicio, para que no sea siempre idéntico. Entonces acá lo que estamos diciendo es que si acá i es un número par, entonces vamos a dejar esta suma, y si es impar, o sea, el módulo de i para 2, o el resto de dividir i para 2, si es 1, entonces el operador o la operación va a ser una resta. Ahora, en esta parte estamos diciendo var 1. Ese var 1 ¿a qué hace referencia? Hace referencia a esta variable 1 que va a aparecer acá. Es decir, esas dos fracciones operadas, ya sea por una suma o por una resta. Entonces acá, con esto, se indica que se va a tener un texto en forma matemática para Moodle, backslash paréntesis para abrir y backslash cierra ese paréntesis. Entonces todo esto que está acá en medio debe estar en formato LaTeX para poder mostrar la información en modo matemático. Entonces acá lo que estamos haciendo es creando esa expresión matemática en donde se va a mostrar ya sea una suma o una resta de fracciones. En este punto lo que se está haciendo es generando un número aleatorio que ya sea 0 o 1. Dependiendo de eso, se va a cambiar el orden de las fracciones. O sea, frac 1 va a aparecer de primero o va a aparecer de segundo. Este pequeño detalle básicamente es para que no siempre aparezca
de primero frac 1, es decir, la fracción que se va a simplificar. O sea que esa fracción tanto puede aparecer como de primero o como de segundo en esta expresión donde se va a indicar esa operación. Entonces acá, ya una vez tenemos eso, entonces acá indicamos lo que sería var 2, que sería frac 1, o sea, la fracción a simplificar, que eso es lo que acá vendría como arroba b2. Entonces, la variable 2 corresponde a la fracción 1. Entonces, de esa forma, pues ya indicamos de manera precisa cómo se construye el ejercicio. Entonces, para construir cada, cada variante del ejercicio, acá indicamos un diccionario en donde tenemos una parte de ese diccionario, la variante, en donde vamos a indicar las diferentes variables que se van a reemplazar acá en el enunciado, en este caso b1, b2, o sea, qué valores van a tener esas dos variables. En este caso tendrá el valor var1 y var2. Y además también se debe especificar el parámetro o la respuesta, que sería en este caso f, es decir, el factor. Esa sería la respuesta. Y ese diccionario lo vamos a ir anexando a la lista de las preguntas. Entonces acá, preguntas append p, en este caso estamos agregando esta variante de esa pregunta. O sea, y esto como es una iteración, entonces acá van a aparecer tantas preguntas como factores yo haya indicado. Entonces, una vez hecho eso, acá lo que estamos haciendo es agregando al número de preguntas, pues la cantidad de preguntas que se alojan en esa lista, y esa cantidad de preguntas la hallamos hallando el tamaño de esa lista con esta expresión acá. Ahora acá se imprime en consola la información sobre la cantidad de preguntas alusivas a esta función, o sea, cuántas preguntas se están generando con esta función. Entonces eso es lo que hace esta línea. Y recuerden acá inspect, lo que me está permitiendo, o sea, esto lo que me está haciendo es extraer el nombre de esta función. Esto lo hice para que quede de manera genérica y no estar reescribiendo manualmente en cada función nueva su nombre acá para que se imprima. Entonces esto, simplemente copiando este código en cualquier función para crear preguntas que lo haga, pues me va a imprimir de manera clara cuántas preguntas se generaron con esa función. Y en este punto lo que ya estamos haciendo es obteniendo una instancia de la clase ejercicio, a la cual la construimos utilizando el enunciado, la lista de preguntas que contiene cada una de las preguntas. Acá esto es información sobre esa pregunta y acá estamos indicando el tipo de pregunta que se va a obtener. Bueno, por ahora solo tiene esta opción de tipos. La idea es agregar otros tipos de preguntas que se puedan crear con esta misma clase. Por ahora solo está la de selección múltiple. Entonces acá ya tenemos la instancia de los ejercicios y se retorna esa instancia como resultado a la llamada de la función que creamos. Entonces esa sería la función que me permite crear esos ejercicios. Ahora, acá ya lo que vamos a hacer es crear el archivo GIFT. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, primero acá, esto es con el fin de automatizar, bueno, hacer todo esto más fácil y no tener que estar reeditando cada vez que yo cree un nuevo banco de preguntas o un nuevo archivo GIFT. Entonces, ¿qué hace esta parte? Esta parte básicamente lo que hace es extraer el nombre del script de Python, en este caso sería test, y entonces acá con eso lo que hacemos es extraer ese nombre y utilizar ese mismo nombre para ponerlo al archivo GIFT. Entonces acá eso es lo que estamos haciendo.
generando la dirección donde vamos a guardar ese archivo GIF. Entonces, a partir del nombre a partir del nombre del script de Python. Entonces, acá, ya aquí finalizando con esto, estamos abriendo el archivo para escribir y acá S me guarda una cadena o un string que se va a generar y el cual se va a guardar en ese archivo GIF. Entonces, primero lo que acá estamos haciendo es organizando una categoría. ¿Para qué son importantes las categorías? Son importantes para tener ordenado nuestro banco de preguntas. Entonces, por acá yo voy a colocar acá la categoría test y acá le voy a colocar ejemplo básico. Entonces acá con el slash vamos definiendo subcategorías. Entonces tenemos la categoría en el curso que sería test y la subcategoría ejemplo. Entonces tenemos organizado de esta forma pues para poder trabajar de manera ordenada en nuestro banco de preguntas. Una vez creada la categoría, sobre esa categoría yo tengo acá que llamar a preguntas suma fracciones. Recuerden que si yo hago esto, hago el llamado a la función. Ahora con este otro paréntesis lo que estoy haciendo es esa instancia de la clase ejercicios, le estoy pidiendo que me genere el string de los ejercicios con los cuales se construyó esa instancia, es decir, estos que estamos acá indicando. Ya esa clase se encarga de hacer todos los reemplazos acá, de ir indicando las opciones de selección múltiple, porque las diferentes opciones las va a tomar de los otros ejercicios que se generaron. Entonces, esa es la estrategia para generar estos ejercicios de selección múltiple. Como en este caso tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6 factores, o sea que voy a generar 6 ejercicios diferentes cada vez que yo llame la función. Entonces, de esos 6 ejercicios diferentes, pues van a haber 6 opciones de resultado para los factores. Entonces, para cada uno de los ejercicios, como es de selección múltiple, va a tomar esos 6 factores y los va a colocar como opciones, de los cuales solo uno va a corresponder a la respuesta correcta. Acá al final estamos imprimiendo el número de preguntas que se han generado y en esta última parte lo que tendríamos es la escritura del archivo GIF. Entonces vamos a ejecutar este script. Para ejecutarlo necesitamos Python 3. Entonces Python 3 test. Y acá pueden ver que ya se ejecutó el archivo. Acá dice mi nombre es test, es decir, así se extrae el nombre del script. Acá preguntas suma fracciones, que es la función con la que estamos creando preguntas, me dice que generó 6 preguntas y acá digo que el número total de preguntas fueron 6. Vamos a alterar acá un poco este script y vamos a colocarle acá otra categoría. En la misma categoría grande de test vamos a colocar ejemplo 2, por ejemplo. Y entonces generamos nuevamente preguntas de este mismo tipo y vamos a ejecutar el script. En este caso ya tenemos acá nuevamente nos muestra el nombre del script, las funciones, cuántas preguntas generaron y acá me dice el número total de preguntas, que serían 12. Entonces con eso ya tendríamos un archivo GIF que me tiene un banco de preguntas con un total de 12 preguntas y ahí mismo se han generado dos categorías, ¿no? Bueno, la categoría padre que sería test y acá tendríamos los ejemplos. Entonces acá podemos ver lo que se generó con ese script de Python. Entonces acá pueden ver la categoría. Entonces, y acá tenemos como tal cada uno de los ejercicios. Entonces habrían 6 ejercicios por categoría. También yo puedo hacer lo siguiente y
es que digamos yo quiero más ejercicios en cada categoría. Yo puedo duplicar la cantidad de ejercicios y esto es muy sencillo. Como lo hice acá, simplemente copié la línea, la dupliqué y ya pude hacer eso. Entonces acá ejecutamos y miramos que efectivamente ahora ya tenemos son 24 preguntas. Y con esto pues ya hemos generado nuestro archivo GIF que se puede importar a la plataforma Moodle. Es importante algunas veces ir depurando pregunta por pregunta, quizás nos equivocamos acá en este formato que muchas veces no es muy familiar para nosotros, entonces las expresiones hay veces que no se muestran bien porque no hemos escrito bien el formato y hay que corregirlo. Entonces es recomendable hacer algunos ejemplos de esos, o sea, pocos, y subirlos a la plataforma y verificar que si se muestran bien y luego sí ya podemos generar tantos ejercicios como lo veamos pertinente para poder trabajar en nuestro banco de preguntas. Bueno, en este momento entonces vamos a proceder a subir nuestras preguntas a la plataforma Moodle. ¿Cómo hacemos eso? Acá en esta parte le damos aún más y acá está la opción para el banco de preguntas. Entonces nos vamos a la opción de importar. Entonces acá tenemos el formato GIF. Lo seleccionamos y vamos a escoger nuestro archivo. Entonces eso es, yo lo tengo acá en Python Questions GIF. Entonces este es el archivo que habíamos generado. Subimos el archivo y le damos acá importar. Y nos dice que se han importado 24 preguntas desde el archivo. Y vamos a darle acá continuar. Y en este momento ya tenemos las diferentes preguntas que hemos subido a nuestra plataforma. Podemos mirar que nos haya quedado bien y acá ya nos dice si se requiere obtener el resultado de 14 sextos más 5 tercios para poderse operar la fracción 14 sextos puede simplificarse para, entonces acá el denominador se requiere que sea 3, o sea, se puede sacar mitad arriba y abajo, por lo tanto la respuesta será 2, o sea, hay que simplificar la fracción para 2 y le damos enviar y terminar y efectivamente ahí observamos que el resultado es correcto. Entonces ya tenemos nuestras preguntas acá y no necesitamos redactar 24 veces el enunciado cambiándole cada una de las fracciones y eso, y simplemente ejecutamos nuestro script. Además, si necesitamos más preguntas, simplemente ajustamos nuestro script y podríamos tener nuestro banco de preguntas más grande. Podemos generar variantes de preguntas a nuestro gusto y también dependiendo de nuestra habilidad para programar en Python. Se pueden utilizar muchas herramientas en Python y esa es la ventaja que tiene hacer estas preguntas de manera externa y no digitando manualmente cada una de esas opciones. Entonces los invito a que si quieren aprender un poco más de esto, pueden utilizar estas herramientas que dejo disponible para cualquier persona, para que lo puedan utilizar y si tienen alguna pregunta lo pueden realizar. Yo por lo general siempre estoy dispuesto a colaborarles.